física, climatóloga, investigadora, la ciencia dentro de un gobierno fundamental. Hoy nos acompaña en Megatiempo la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Muchas gracias por venir. Encantada, muy contenta de estar acá, además en este programa nuevo, le encuentro una excelente noticia. Un canal 24/7 dedicado a la ciencia de la meteorología, la climatología, pero también del medio ambiente, está todo relacionado, usted lo sabe mejor que nosotros. Ministra, ¿qué le parece primero eso, no? Estar en una vitrina que se abre en los medios de comunicación en Chile en este aspecto. No, de verdad que a mí me parece fantástico para todas las cosas que nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente trabajamos, el poder contar con esta enorme ayuda, así lo veo yo, de un canal que ayuda a difundir, a explicar términos científicos que a veces pueden ser complejos, pero que finalmente afectan nuestra vida diaria, porque la meteorología nos impacta todos los días. Me parece que es muy relevante y espero que realmente pueda ser un muy buen aliado del trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo en cambio climático, pero no solamente en cambio climático, en todas las otras áreas que nosotros hacemos, la meteorología y el clima obviamente que impactan. Exactamente, las ciencias naturales están relacionadas en todo ámbito y repercuten unas en otras. Comencemos primero desde lo global. ¿Cuál es su mirada de la situación actual, de este cambio climático, de cómo está la situación a nivel mundial, para luego venirnos a las políticas más locales y coyunturales en nuestro país? Usted ha estado en las COP, ha estado en las investigaciones. ¿Cómo lo ve con las proyecciones que comenzaron hace algunas décadas ya a lo que estamos viviendo? Efectivamente, a ver, el año 2023 fue un año muy excepcional. Fue muy excepcional. Yo me acuerdo que yo en particular estaba muy preocupada porque en la medida de que estábamos como en esta fecha ya, había un fenómeno del Niño, ¿verdad?, muy importante el año pasado. Eso significa que las temperaturas en el Pacífico están por sobre lo normal. Y como el Pacífico es tan grande, cubre una parte tan importante de nuestro planeta, obviamente que sabíamos que eso iba a impactar las temperaturas. Y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, y es que el año 2023 llegamos prácticamente a un calentamiento de 1,5 grados, prácticamente. Y recordemos que 1,5 es la meta ambiciosa del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dice, tenemos que limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y ojalá limitarlo a 1,5. ¿Por qué? Porque los impactos, las consecuencias que hay en el planeta completo de sobrepasar ese calentamiento de 1,5 son demasiado grandes. El costo es demasiado alto. Ahora, cuando el Acuerdo de París habla de 1,5, no es un año, ¿ya?, para dejar eso claro también, pero es obviamente muy simbólico que el año 2023 hayamos rozado 1,5, si tomamos un par de meses más de este año es 1,5, primera vez desde que tenemos registro en la historia, desde que tenemos termómetros que hemos llegado a ese nivel de calentamiento. Y bueno, y recordemos lo que significó para Chile el año pasado, significó muchas cosas para el planeta, pero para Chile significó unos incendios forestales el 2023, el verano, muy, muy intensos, terribles, que se volvieron a repetir obviamente este año también. Y fíjate que algo que se nos había como olvidado un poco, las dos grandes inundaciones, ¿verdad? Sí, junio y agosto del año pasado. Sí. Va más rápido esto de lo que estaba pronosticado. Usted estuvo en los paneles científicos, por entonces, más allá del cargo de ministra de Medio Ambiente, tiene los antecedentes que los tuvo en sus manos. ¿Vamos más rápido? Hay, en algunos aspectos, efectivamente, estamos viendo una aceleración, pero en general las proyecciones, lo que los científicos nos decían, bueno, si seguimos quemando combustibles fósiles, el planeta se va a calentar y estos van a ser los impactos. Todo eso ha ocurrido y lo que pasa es que lamentablemente no hemos logrado disminuir los combustibles fósiles y tenemos que llegar a dejar de emitirlos, y por lo tanto estos impactos que vemos ahora, hay algunas caricaturas que dicen que este es el año más frío de los próximos 30 años o 40 años, así como para darse cuenta de que algo que hoy día tiene un impacto muy importante. Impacto, cuando digo, es impacto en vidas humanas, ¿verdad?, en infraestructura, sector productivo, o sea, realmente un impacto para la sociedad muy, muy severo, y eso está ocurriendo. Esto es como una visión así de cómo se nos viene el futuro si es que no hacemos nada. Así que tenemos que
adaptarnos a las consecuencias que ya estamos viviendo y obviamente seguir también muy ocupados en dejar de quemar los combustibles fósiles, que es hacerse cargo de las causas del cambio climático. Claro, y por ejemplo, en nuestro país, para coordinar todo el trabajo del Estado, está esta ley marco de cambio climático. Si la podemos bajar para contársela a la gente de qué se trata y cómo se buscan unificar criterios para caminar todos en la misma dirección. Perfecto, sí. La ley marco tiene dos objetivos y se hace cargo de las causas y de las consecuencias, ya que estamos en un canal educativo, ya causa y consecuencia. Lo más didáctico posible. Exactamente, esos son dos conceptos bien importantes. ¿Qué es lo que causa el cambio climático? Cuando nosotros quemamos carbón, quemamos diésel, petróleo, etcétera. ¿Para qué? Para producir energía, sobre todo también para andar en auto, en bus, en camiones, etcétera, ¿verdad? Esas son las causas. Entonces, ¿cómo se enfrenta eso? Le llamamos mitigación y tenemos que producir energía, movilizarlo sin quemar esos combustibles fósiles. Esas son las medidas de mitigación y ahí nuestra ley dice Chile va a ser carbono neutral a más tardar al año 2050. Es decir, esas emisiones que hoy día tenemos las vamos a ir reduciendo, no vamos a llegar exactamente a cero, por eso decimos que vamos a ser neutrales. Se compensa las emisiones. Se compensa, ya. Entonces esa es la parte de la mitigación. Y ahí tenemos ese objetivo, tal como nos dice la ciencia, a más tardar el año 2050. Pero como vimos que ya el cambio climático está ocurriendo, el planeta ya se ha calentado, incluso el año pasado simbólicamente llegamos a 1,5 grados de calentamiento, también tenemos que hacernos cargo de las consecuencias y ahí el objetivo es ser un país resiliente ante los efectos adversos del cambio climático. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Son varios, son muchos, pero yo diría que probablemente el más conocido fue la mega sequía en toda la zona centro-sur del país, una sequía muy severa, muy extensa, pero también los incendios forestales, las inundaciones, marejadas, olas de calor, etcétera. Sí, toda la afectación que estamos sintiendo. No se puede hablar en pasado de la mega sequía, ¿no? Pese a que tuvimos una segunda mitad del invierno pasado lluvioso y este inicio de otoño-invierno también lo fue, una golondrina no hace verano, ¿no? No hay que bajar la guardia en ese aspecto. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que, a ver, nosotros sabemos las causas de la mega sequía. Hay varios elementos, pero hay varios que nosotros entendemos que van a continuar, así que es una tendencia que va a continuar. Ahora, de que pueda haber un año un poco más lluvioso, un año menos lluvioso, eso es parte de la variabilidad natural, ¿verdad? Hay que distinguir entre que el clima es variable de manera natural y eso va a seguir ocurriendo. Yo hago así como onditas, no, pero sí. Claro, es como el electrocardiograma que lleva uno. Exacto, ¿verdad? Así como en el día a veces hace más frío, a veces hace más calor. Y así, el tema es la tendencia. Exacto, el tema es la tendencia. Ahora, esta mega sequía, estos 10, 12, 13 años, con 2 años quizás sí hay una pausa, pero lo que nosotros sabemos, porque entendemos la física, porque entendemos los mecanismos y porque los modelos también lo dicen, es que en la zona centro-sur del país la tendencia es a que nos vayamos secando, lo cual no significa que pueda haber un año más lluvioso que otro, pero la tendencia es a este secamiento. Es decir, esta mega sequía, estos años que fueron tan intensos, en condiciones muy secas, es para lo cual tendríamos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para eso, mitigar, adaptarnos y cuidar lo que nos va quedando. Para eso tenemos la ley de la naturaleza, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Vayamos viendo también esos puntos, ministro. Sí. Mira, déjame comentarte otro tema que quizás también es importante como de contexto. En el Ministerio de Medio Ambiente siempre hablamos de que no que tengamos una gran crisis que tenemos que enfrentar, sino que son tres crisis medioambientales y de degradación medioambiental que se manifiestan en cambio climático, se manifiestan en pérdida de biodiversidad. En las últimas décadas hemos visto que la tasa de extinción de especies es probablemente la más alta no solamente desde que existen los seres humanos, sino que millones de años, ¿ya? Y también tenemos una crisis de contaminación que se manifiesta, por ejemplo, en calidad de aire o lo que todo el mundo conoce mucho es la contaminación por plásticos, que también vemos, ¿ya? Vamos a tocar ese tema. Y estas tres crisis están interrelacionadas y por eso que a mí me gusta como nombrarlas, porque ¿por qué? Porque uno podría pensar de que hay ciertas soluciones para enfrentar una
que podrían empeorar la otra. Y eso es algo que uno evidentemente no quiere hacer, ¿verdad? Uno quiere evitar empeorar una de las crisis tratando de salvar una. Entonces, por eso es que es importante mirar las tres. Entonces, biodiversidad muy relevante. Déjame darte, por ejemplo, una acción de adaptación que le habla a las tres. Una de las consecuencias muy graves del cambio climático son las olas de calor y el aumento de las temperaturas. Vimos hace una semana, 2 semanas, que en Arabia Saudita y en la Meca murieron más de 1.000 personas. Una cosa terrible, ¿ya? ¿Cómo enfrentamos las olas de calor en una ciudad, por ejemplo? Bueno, con más áreas verdes. ¿Por qué? Porque los árboles ayudan a la evapotranspiración, ¿verdad? Y de verdad que tienen un efecto, o sea, en el cemento hay una temperatura y un parque al lado pueden ser 2, 3, 4, 5 grados de diferencia. ¿Sí? Muy importante entonces para mitigar, amortiguar la ola de calor. Ahora, ese árbol además es un espacio de vida no solamente para refugiarse de la ola de calor, sino también para ciertas aves, polinizadores, etcétera. Así que ayuda a la biodiversidad y los árboles también nos ayudan a descontaminar el aire. Así que ahí tenemos, por ejemplo, si uno pensara que hay que tener más arbolado urbanos, más parques en las ciudades, podríamos encontrar una solución que le ayude a las tres crisis. Sí, a propósito de eso, hace muchos años que está en el Congreso un proyecto de ley de arbolado urbano que nació precisamente de la ciudadanía. ¿Ha tenido alguna novedad con eso? ¿Sigue ahí entrampado? ¿Cómo empujar eso? Sí, es un proyecto de ley que lo tiene que ver el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Agricultura. Ellos dos nosotros lo estamos mirando también un poco, claro, pero efectivamente sí, no ha tenido muchos avances. Lamentablemente, hay que ponerse las pilas. Estamos hablando de otro organismo del Estado, del Congreso en este caso. Sí, yo le consultaba por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Me gustaría entrar en ese mundo también para bajarle a la gente estos nombres que uno de repente se llena mucho la cabeza, pero como que se queda con el titular y luego ¿cómo lo aterrizo? ¿De qué se trata eso? Sí, mira, es bien importante, ¿no? Igual hablemos un poquito de leyes, En el año 2010 se crea el Ministerio de Medio Ambiente y cuando hay personas lo diseñaron, dijeron, bueno, vamos a crear un ministerio. Antes de eso teníamos la CONAMA, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Teníamos la CONAMA. Y vamos a crear también un servicio de evaluación ambiental, que va a estar a cargo de la evaluación para proyectos de inversión. Vamos a crear una superintendencia del medio ambiente, que va a estar a cargo de las denuncias y de sancionar y multar si fuese necesario. Y vamos a crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Bueno, esa cuarta pata de la mesa se quedó esperando en el Congreso y no avanzó. Finalmente, después de casi 13 años después, logró ser aprobado. Entonces, es importante porque de alguna manera viene a completar la institucionalidad ambiental tal como fue diseñada en el año 2010. Así que nos quedamos siempre con una pata coja por muchos años. Sí. Y contamos ahora entonces con un servicio público 100% encargado de la conservación, la restauración, la preservación de la naturaleza. Por eso le llamamos ley de la naturaleza. La naturaleza ahora tiene ley. Porque antes de eso teníamos instituciones muy queridas, muy importantes, como CONAF, a cargo de ciertas áreas protegidas, y teníamos a monumentos nacionales, a bienes nacionales, al Ministerio de Medio Ambiente, a Subpesca, a Cernapesca. O sea, teníamos una multiplicidad de instituciones a cargo de distintas partes de nuestras áreas protegidas, y de biodiversidad, que es como cómo le ayudamos a que esta naturaleza funcione bien fuera de las áreas protegidas, teníamos hace un poquito al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahora tenemos una institución pública cuya única misión es la naturaleza, así que eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que va a significar en concreto? Es que en unos 2 años más probablemente, cuando vayas a un parque nacional, a una reserva, no sé, estoy pensando Río Clarillo, por ejemplo, en la región metropolitana, simplemente porque está cerca, o Parque Nacional Alerce-Andino, por nombrar otro, o Parque Nacional Desierto Florido, que creamos hace poco, ya no va a decir CONAF, sino que va a decir SBAP. Ahí está, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entramos al tema de las leyes, que son en donde teníamos que ponernos al día. Y como muy bien me parece que lo haya mencionado, el Ministerio de Medio Ambiente, si lo miramos en la historia del Estado, es jovencísimo, digamos, tiene 14 años. Y hay que apurar el tren con muchas cosas.
Y una de esas áreas que hay que proteger fundamentalmente son los humedales. No hace mucho se promulgó ya, está rigiendo la ley de humedales urbanos. ¿Cuál es su evaluación de eso? ¿Por qué se nos tranca la pelota de pronto cuando se judicializan estos temas? No quedó muy claro en el reglamento, no quedó muy claro en la ley allí, la evaluación de esto. ¿Cuál es su visión? A ver, yo quisiera valorar enormemente esta ley, la ley de humedales urbanos, porque yo diría que lo primero que hizo fue como visibilizar un ecosistema que, yo no sé si tú o yo, pero a veces uno conversa con la gente y decía, pucha, cuando yo era chico esto era como el pantano. Claro. Sí, el pantano de Shrek, así. No eran. No se le veía no se veía como la importancia que exacto. tenían. Y esto es algo que fíjate que ha pasado no solamente en Chile, sino que en el mundo, porque es de esos ecosistemas que han sufrido una degradación muy, muy importante, porque no sé, pues en algún momento los dejamos de valorar, ¿ok? Entonces, lo primero que hace esta ley de humedales urbanos es nos demuestra que ya no son pantanos, son ecosistemas que son muy, muy importantes por muchas razones. Son hábitats de muchas aves, muchas veces aves migratorias que pasan por ahí. Las aves en sí también son especies que son muy importantes para la biodiversidad porque se comen las semillas, después las tiran a otro lado, así que nos ayudan a proliferar otras especies, etc. ¿Ya? Así que son un ecosistema que es importante, relevante y lo estábamos destruyendo a una tasa muy grande, ¿ya? Crisis de pérdida de biodiversidad. El hecho de que sean urbanos significa que están cerca de donde tú vives, donde yo vivo, ¿verdad? Lo cual nos da una conexión distinta con la naturaleza, porque fíjate tú que estos parques que yo te mencioné están lejos en general, ¿verdad? Hay que ir. Hay que ir como de vacaciones y uno no tiene la posibilidad de hacerlo siempre, mucho menos un día sábado en la mañana o el fin de semana. Entonces, cuando es urbano, está ahí donde nosotros vivimos. Y eso es un aspecto muy importante porque siempre se dice que lo que no se conoce, no se cuida, no se ama, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos hacer es cuidar nuestra naturaleza, para eso tenemos que conocerla. Así que ese es el segundo aspecto importante de la ley de humedales urbanos. Al punto que tenemos todas las regiones de Chile, de Arica a Magallanes, tienen a lo menos un humedal urbano reconocido. Han sido solicitados, los hemos declarado. Ahora tú mencionabas, así que eso es se nota que es un éxito la ley. Ahora, la ley no tenía financiamiento porque fue un proyecto que fue auspiciado, fue una moción parlamentaria, ¿verdad? Entonces, la verdad las cosas es que cuando se aprueba la ley y al Ministerio le empezaron a llegar las solicitudes, han llegado muchísimas, hay muchísimas más solicitudes de municipios, de organizaciones que quieren que le reconozcan su humedal urbano, claro, de la capacidad que nosotros en el Ministerio tenemos. Hemos logrado, hemos fortalecido algo los equipos, pero no ha sido suficiente. Porque además lo que ha pasado en los últimos 2 años, tiene como 4 años en vigencia la ley, es que como tú decías, muchos de ellos han sido reclamados en los tribunales ambientales, eso es parte de los derechos que hay, claro, y nos ha obligado a nosotros a hacer un trabajo muy, muy cuidadoso, robusto, para que cuando ocurra la reclamación, porque eso es parte de los derechos que existen, nuestra declaración esté bien hecha, la delimitación esté bien hecha. Así que yo diría que estamos todavía en un proceso de aprendizaje, todavía estamos en un proceso de fortalecer a nuestros equipos, que no solamente son la gente de biodiversidad que hace la delimitación, sino también de nuestros abogados para que los decretos queden bien firmes. Y por último, para entender de que estos ecosistemas son importantes, mencionamos biodiversidad, aves, etcétera, son muy importantes ahora para conectarlo de nuevo con volvamos a cambio climático, para amortiguar inundaciones, para inundaciones como las que hemos tenido y también marejadas, por ejemplo, etcétera. Así que son ecosistemas que también nos ayudan a estar mejor adaptados al cambio climático. Y la filtración de las aguas, en fin, y bueno, es una ley, lo dice la ministra, que lleva algunos años y hemos visto, por ejemplo, en época de inundaciones, que ha pasado en zonas en donde antes se construyó sobre humedales, que son zonas inundables.
Hemos visto lo que pasó con las dunas de Concón, por ejemplo. Sí. A propósito, muchos están abogando por una protección más explícita al borde costero. Es una de las zonas costeras del mundo, y la de Chile no queda fuera de aquello. Son las que más se están sufriendo por el alza del nivel del mar, por el aumento de las marejadas, en fin. ¿Cuál es su análisis de ese aspecto? Sí, efectivamente es un área que está considerada en nuestra ley. Te mencioné cuando nombré la ley los dos grandes objetivos, pero después vienen instrumentos de cómo esos objetivos se logran. Y tenemos 13 planes de adaptación y hay un plan de adaptación de la zona costera, ¿ya? Así es que es en ese plan de adaptación en la cual tienen que quedar las medidas, entendiendo cuál es la vulnerabilidad, cuáles son las amenazas que hay sobre toda esta zona, de incorporar medidas que nos podamos adaptar de mejor manera a los efectos que ya estamos viendo y a los efectos futuros. Así que de esa manera está abordado, lo cual no quiere decir de que podría también haber una ley. De hecho, también está en el Congreso una ley que se tiene que estar abordada por el Ministerio entre Defensa y el Ministerio de Bienes Nacionales. Voy a seguir con la conversación, pero como la tengo acá y viene del mundo de la ciencia, ¿cómo ha sido? Nosotros estamos comenzando nuestra carrera, ustedes llevan más de la mitad. ¿Cómo ha sido personalmente este cambio de pasar de la ciencia a las políticas públicas activas, a comandar el Ministerio de Medio Ambiente? Ha sido un hermoso desafío. La verdad, las cosas tengo que describirlo de esa manera. Yo igual llevaba hartos años haciendo ciencia que fuese importante, relevante para la toma de decisiones. Cuando uno participa, por ejemplo, en un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, no es cualquier ciencia que uno resume ahí. Es una ciencia que tiene que ser relevante para los tomadores de decisión. Entonces, ese tránsito yo ya lo había hecho hace muchos años, pero claro, ahora ya di el plazo completo, ahora soy yo la que tengo que tomar las decisiones. Y en este momento que es tan crítico, donde es tan importante, yo creo que entender la gravedad, la urgencia, cómo esta ventana de oportunidad se nos está cerrando cada día. Ese sentido de urgencia y de cómo se tienen que hacer las cosas, yo siento que es un privilegio poder estar en esta posición hoy día aquí. Pero también quisiera decir de que fíjate que, por ejemplo, la ley marco de cambio climático, pero también la ley para la naturaleza, incluyen harta información científica. Es decir, somos un país que yo diría que valora la ciencia en general y que esas decisiones se han tomado en general en base a ciencia. Y fíjate tú que cambio climático ha sido una política de Estado. Yo en algún momento participé en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno del presidente Piñera, yo fui asesora y ahora también, ahora ya estoy tomando las decisiones, pero yo siento de que es como una progresión relativamente natural en este país de que valoramos la ciencia y que tomamos decisiones basadas en evidencia. Y una de esas muestras es, por ejemplo, la ley de plásticos de un solo uso, que ya se termina de implementar este año, en el segundo semestre. ¿Qué nos puede contar de eso? Porque va a cambiar, ahora sí, porque esto ha sido paulatino, hay que adaptarse. Sí. Pero ya ahora en agosto entra en total vigencia con todas sus letras. Entra la tercera etapa, pero hay otra etapa más allá todavía, hay un par de etapas más. Sí, eres una ley que como tú bien decías, tenía varias etapas. A 6 meses de la publicación de la ley, lo primero que notamos es que se dejaron de entregar las bombillas, ¿verdad?, plásticas, los revolvedores plásticos y también los empaques de Plumavit cuando uno se llevaba algo, ¿ya? Esa es la primera etapa. Después vino una etapa en la cual los supermercados tenían la obligación de darte la posibilidad de tener botellas retornables para comprar tu bebida, tu agua, etcétera. Ya como a la antigua, que te mandaban ahí con el envase retornable y compraba la bebida y se llevaba en los supermercados y también en los locales más chicos. Y efectivamente en agosto comienza la etapa en la cual los establecimientos de comida, cuando uno se sienta a comer,
La idea es que ya no existan los productos desechables, sino que uno vuelva a comer como, yo no sé cómo tú comes en tu casa, yo en la mía, en mi cama, con plato, con tenedor, con cuchillo, con un vaso de vidrio, en vez de todo desechable. Yo he ido ya a 2 malls en la cual han comenzado esto con anterioridad, están mostrando cómo los patios de comida lo pueden implementar y ha sido una excelente experiencia para el consumidor de volver a poder comer en un plato de loza y también de ahorro y de varios otros beneficios. Pero quizás solamente como para recordar por qué se vio esta ley. Estoy mirando imágenes así de un montón de plástico. Cuando los plásticos desechables de un solo uso los usamos, con suerte terminan en el basurero, pero muchas veces terminan en la calle, terminan en la plaza, terminan en el río, terminan en la playa y finalmente terminan en el mar. ¿Ya? Ese es el problema. Y entonces, cuando se miró en la playa, por ejemplo, cuáles eran estos plásticos que habían ahí, estos desechos, eran sobre todo estos plásticos de un solo uso. Y vimos que, o sea, los legisladores de su momento, porque esta es una ley del 2020-21, ¿verdad?, de que la verdad las cosas es que existían sustitutos y no era necesario. Entonces, esta es como la ley en que, más que reciclar, voy a evitar generar el residuo. Sí, ahí tenemos que apuntar, evitar con los productos inorgánicos y también con los orgánicos. Pues. Eso es un proyecto de ley que está en el Congreso todavía, que se está discutiendo. Efectivamente, los residuos vegetales, ¿verdad?, para hablarlo en simple, de la bolsa de basura de tu casa, de la mía no, porque yo lo reciclo, no sé si tú... Sí, también, todo. Como... prácticamente el 60% de la bolsa de basura de un hogar promedio en Chile es orgánico, o sea, son las cáscaras de la zanahoria, la manzana, el choclo, etc. Y así que es mucho, es harto. Imagínate que esto lo sacamos, la bolsa de basura se nos va a reducir mucho. Tenemos una crisis de relleno sanitario. Además, hay muchos rellenos sanitarios que están pronto a colapsar o que ya están colapsados. Exactamente. Es difícil crear un nuevo relleno sanitario. Nadie quiere, exactamente. ¿Ya? Así que tenemos esa crisis por un lado. Así que imagínate si yo le saco, no sé, por la mitad de la bolsa a la basura, aumento la vida útil de esos rellenos sanitarios por harto tiempo. Por otro lado, esos residuos orgánicos, cuando terminan en un relleno sanitario, se descomponen y emiten metano, que es un gas de efecto invernadero. ¿Okay? Así que contribuyen ya a la crisis de contaminación por relleno sanitario. Contribuye al cambio climático porque emite metano, pero por otro lado, además ni siquiera son residuos, son muy importantes fertilizantes, nutrientes. Entonces, además perdiendo nutrientes muy importantes que me ayudan a biodiversidad, puedo usar menos pesticidas, etcétera. Así que este sí que es un proyecto para mí que aborda las 3 crisis en un solo, así un paquete 3x1, o 4x1 incluso, porque además obviamente es muy importante la parte de la educación ambiental. Además, pues sí, bueno, los niños son los que tal vez tienen mayor claridad que nosotros los adultos en todo el tema que hemos tocado aquí. Para ir cerrando, nos quedan un par de minutos nada más. Episodios de contaminación del aire, ahoga la ciudad del centro sur habitualmente en otoño, en invierno. Se han tomado muchas medidas a lo largo de muchos gobiernos, políticas de Estado muy perecederas, pero pese a eso siguen muriendo personas en Chile producto de esto. ¿Cuál es su mirada al respecto? Sí, efectivamente, probablemente la contaminación del aire desde Santiago a Coyhaique, ¿verdad?, es el problema medioambiental más severo porque, como tú bien dices, finalmente afecta en muerte prematura, pero también, si no es muerte, que obviamente es el impacto más severo, también en atenciones hospitalarias, sobre todo de población vulnerable, que son los mayores, los niños con asma, etc. Ahora, la verdad de las cosas, cuando uno mira los datos, la contaminación del aire ha mejorado. Tenemos una mejor calidad del aire en los últimos, si uno mira los datos como de 10 años, han disminuido el número de episodios críticos. Recordemos que, por ejemplo, Santiago o, bueno, todas las ciudades que tienen un plan de descontaminación durante el invierno tienen
gestión de episodios críticos, en la que tenemos alerta, mañana tenemos preemergencia, tenemos emergencia y ahí hay algunas medidas adicionales, ¿verdad? Esas han ido disminuyendo. Y también la cantidad de contaminación que nosotros tenemos, estaciones de monitoreo y que nos muestran que efectivamente ha mejorado, ¿ya? Yo creo que esto es bien importante decirlo porque uno se queda con la sensación de que son problemas graves, complejos, pero que no los logramos solucionar y eso no es verdad. Ha mejorado. ¿Suficiente como para decir que nuestras ciudades están descontaminadas? No suficiente, pero fíjate tú que el año pasado, el año 2023, vamos a ver ahora cuando termine el invierno, fue el año con mejor calidad del aire en Santiago y fíjate tú que a pesar de que lo que ha aumentado el parque automotriz en Santiago. Y la población en general. Y la población en general, sí. Pero es que antiguamente, ¿cuál es la medida como típica en el caso de Santiago? Es la restricción vehicular, ¿verdad? Porque jugaba un rol muy importante. Santiago es como un tercio leña, un tercio transporte, un tercio industria, más o menos, ¿ya? Y a pesar de que el transporte ha aumentado, ha bajado sus emisiones y eso tiene harto que ver, por ejemplo, con los buses eléctricos. Ya, y nuevamente, buses eléctricos, ¿por qué tenemos buses eléctricos? Para limpiar el aire, pero también para dejar de quemar diésel, petróleo y así ayudamos al cambio climático. Y también tiene la ventaja que ha disminuido, el ruido de la ciudad, que también fue una buena noticia que tuvimos hace un tiempo atrás. Así que ves que uno encuentra soluciones que solucionan más de un problema. Exacto. Y ahí viene la situación virtuosa de tener medidas de gestión que nos ayuden a resolver más de un problema y por eso es importante mirarlo en su conjunto. Como los planes de reconversión también de calefacción en el sur. Cuando se sale de la leña y se entra a los pellets o a otro tipo de calefacciones también, porque si Santiago ha mejorado, tal vez lo que más apremia son las ciudades del sur, Temuco, Coyhaique, Chillán, no sé, los hay. Exactamente. Y allá, decíamos que en Santiago es como un tercio, las fuentes de no nombramos al contaminante, es el material particulado de 2,5 micrones, ¿verdad? Ese que pasa de largo para... Exacto, el súper fino, uno que no se ve, de hecho, que es más fino que un cabello humano, muy fino. La nariz no lo atrapa, por decirlo. Exactamente, entonces entra a los pulmones directamente. Exacto. Y entra a la sangre, por eso es que tiene este impacto en salud tan importante. Claro, en las ciudades como de Rancagua al sur ya el porcentaje de la leña en el inventario, en las causas, es muy alto. Exacto. Muy alto. Y por lo tanto ahí hay que hacer algo con la leña. Pero ahí tenemos, por ejemplo, hay otras medidas. Tenemos el plan de descontaminación, pero hace poco aprobamos la ley de biocombustibles sólidos. Y eso significa que vamos a tener la obligación de vender solamente leña seca en vez de leña húmeda. Y cuando uno quema leña seca versus leña húmeda, hay una disminución bien importante también de las emisiones. Así que esas son todas cosas que nos van ayudando a enfrentar estos problemas que son complejos, que son bien sistémicos, que son resultado de la pobreza energética, etcétera. Sí, que no se solucionan de un momento a otro y que hay que regular, pero también hay que apelar a cambiar la cultura de quienes han utilizado por mucho tiempo, por ejemplo, la leña. Bueno, hemos conversado de todo, ministra. Le doy las gracias por haber venido a Megatiempo, este canal que no solamente va a hablar de la meteorología, la climatología, sino que de las ciencias naturales para abordar, como decía usted, esta triple crisis: contaminación, pérdida de biodiversidad y, por supuesto, la crisis climática. Así que le agradezco haber estado acá. Encantada y feliz de volver cuando quieran. Los inviernos siempre son un buen momento para hablar de meteorología, verano también con los incendios forestales. Yo pensé que íbamos a hablar de la isoterma cero y esas cosas. Pucha, ministra, pero es que cuando quiera, tenemos las puertas abiertas, de repente incluso podemos abrir las redes para que la gente nos mande sus preguntas y aquí enseñar y todo eso. Hay que aprovechar que no solamente tenemos la ministra, sino que también una académica, investigadora, en fin, física. Nos acompañó Maysa Rojas, soy la ministra de Medio Ambiente de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes, nos reencontramos en cualquier momento a través de las pantallas y la señal de Megatiempo. Gracias.